Y ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados, por supuesto. Ya están aquí en el estudio. Nosotros estábamos haciendo... Aquí ¿Cacharon cómo hacíamos tiempo para que se pudieran sentar tranquilos, tranquilo, ¿no? Experiencia, se llama experiencia. Estamos con María Dolores Sousa. Lola te dicen, ¿verdad? Sí. Muy bien, directora del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión. Les quiero pedir si se pueden poner los audífonos, pero también si pueden estar cerquita del micrófono. Tomen el micrófono y acérquenlos a ustedes. Porque estos micrófonos son muy... Toma el micrófono, Lola, y pégatelo así. Son muy unidireccionales. Claro, son unidireccionales porque para no grabar, hemos tenido, por no decir, varios tipos de micrófonos y hemos optado por quedarnos con esto, porque si no empieza a escucharse todo lo que pasa. Entonces son unidireccionales, entonces hay que hablarle ahí a la cosita. Ok. A mí me dijeron así nomás, el encargado de los números, pero no me dijeron su nombre. ¿Cuál es su nombre? Discúlpame. Sebastián Montenegro. Sebastián, bienvenido Sebastián también al espacio. Y hoy día vamos a revisar algo muy interesante que tiene que ver con un estudio que sacó el Consejo Nacional de Televisión y que reveló que la aparición bueno, estos son estudios que tienen que ver con el pluralismo de la televisión, ¿no es cierto?, que es tan importante, ¿verdad?, en general de los medios de comunicación masiva, y que durante el último periodo de campaña, previo al plebiscito del 4 de septiembre, desaparecieron casi por completo los pueblos originarios y la sociedad civil. Se vio en un porcentaje muy menor a estos dos grupos, finalmente, ¿no? Si podemos entrar en detalle, Lola. Bueno, vamos a ir viendo el estudio, me imagino, ahí que está muy completo también. Después les vamos a dejar en todas nuestras redes sociales el link si ustedes quieren revisarlo. Bueno, en realidad hay resultados bastante interesantes, es decir, respecto de los temas, se trató bastante en serio, sobre todo en los programas dedicados a la Constitución, se trató bastante en serio las dos opciones y había bastante equilibrado, un 50 y 50 diría yo, para apruebo y rechazo, y también en los matinales y en los noticiarios había bastante equilibrio, pero si pensamos en lo que es el pluralismo de los actores sociales, es decir, la diversidad social, ahí no hubo tanto equilibrio. La relación entre hombres y mujeres... Eso también a mí me llamó poderosamente la atención. Bastante al debe, sí, un poco mejor en los programas que eran dedicados a la Constitución, ahí había un poco más de equilibrio, pero no tanto. Y sí, la sociedad civil bajó mucho. Nosotros habíamos hecho otro estudio sobre matinales el año 2020, ¿ya? Y era un poco mejor, era un 12 y tanto %. Aquí bajó como al 8, ¿cierto, Sebastián? ¿Sociedad civil? ¿Sociedad civil? ¿Cuánto? 2,2. A 2,2. ¿2,2? No, sí. De 12 a 2,2, o sea, bueno, 10% menos. Él es el especialista en los números. Sí, no, atroz. No, sí, fue muy bajo y bueno, y la aparición de los pueblos indígenas también, o sea, el pueblo originario también. Ahí desaparece y entonces lo que vuelven son los partidos políticos, los partidos tradicionales. Increíble. Y bueno, ¿y eso es culpa de la televisión? ¿Eso es lo que hay que preguntarse? ¿O es que la sociedad también les dio ese espacio? Yo creo que eso tenemos que preguntarnos todos nosotros, digamos. Claro. A ver, me quedo con eso. Me encanta esa pregunta. Sí, sí. Porque te la devuelvo. La sociedad, ¿quién es la sociedad? Bueno, todos nosotros, todos los Pero que los dueños de los canales son 2 o 3 personas, no son la sociedad. Bueno, pero ¿a quiénes les dimos la responsabilidad también? Ahí Sebastián quizás les puede contar, no sé si se pueden mostrar algunas... Todo lo que usted quiera. Sí, todo lo que usted quiera. Mira, más abajo está el estudio completo, que me gustaría que lo mostráramos. Claro. Pero mira, hay algunas cosas que me gustaría dar como contexto. Porque, ¿qué se analizó? Se analizaron distintos tipos de programas, que eso me parece que es interesante también. Los noticieros centrales,
Está 24 horas, Tele 13, Chilevisión Noticias, Mega Noticias Central. Los matinales, buenos días a todos, tu día contigo en la mañana, mucho gusto. El informativo matinal del fin de semana, me encantó que lo hayan tomado aparte porque es interesante porque es como una especie de matinal noticiero, no es ni uno ni el otro, ¿no? Es Chilevisión Noticias AM y Mega Noticias Alerta. Conversación política, Estado Nacional, Mesa Central. Y programas temáticos de la convención, que fueron 100 indecisos, radiografía constitucional, el debate de Chile, tú decides y el país que queremos. Y en ese sentido son distintos los resultados en cada uno, ¿no? Sí, son distintos porque además esa diferenciación que hicimos con programas precisamente tenía que ver con, uno, cómo se estructuran. Todos los programas tienen una estructura distinta. Y el otro es su audiencia. Ya, no sé, detectamos, por ejemplo, que estos programas matinales de fin de semana han mejorado mucho la audiencia de esos canales en esa franja. Mira, ¿ya? qué importante Claro, eso. si bien no es una audiencia masiva de Prime, digamos, pero sí han aumentado mucho su audiencia. Que los fines de semana estaba bien muerta la tele. Estaba ¿no? bien muerta, Claro. estaba bien muerta. Y estos programas han resucitado esa franja. ¿Ya? Por eso también lo vimos. Y la lógica que tiene también es ver casi todos los programas que abordaban temáticas o eran susceptibles de abordar temáticas de este tipo de temáticas. Por eso, en general, la oferta que se abordó fue bastante amplia. ¿Ya? Los noticiarios, se abordaron todos los noticiarios de un mes, digamos, y los matinales también. Lo otro se hizo más, se seleccionó una muestra. Y los canales y los programas temáticos tienen que ver también ya más con nicho, digamos, son programas que están más enfocados a personas que están muy interesados en el tema. ¿Ya? Claro, que es más politizado. Claro, entonces levantamos para hacer justicia con todo este universo de contenidos que podríamos tener y además emparentándolo más o menos con sus audiencias. A ver, yo no puedo, yo sé que les va, que cuesta, no cuesta, pero sí puede ser complejo para ustedes, pero ya que están sentados ahí yo me voy a aprovechar, ¿sí? Dale nomás. Esto tiene un componente político, tiene un componente, y no les voy a apuntar su posición política, no se preocupen si no soy tan... pero tiene componentes como editoriales, por decirlo así. ¿Ya? Vamos a preguntarlo. Tiene componentes editoriales, claro que sí. Entonces, porque el Departamento de Estudio del CNTV no puede ser como, o puede ser como el INE, que da datos duros, perfecto, pero esos datos duros responden a algo, ¿no? Y cómo se genera ese dato duro también se genera. Entonces, si tenemos una televisión, por ejemplo, en que Canal 13, el dueño es un dueño de banco, dueño de empresas, que le conviene la Constitución del 80, etcétera. Vamos a Mega y el dueño de Mega es un dueño de Falabella, del Club Hípico, gracias a Dios ya no es de la U, y es dueño de otras cosas. Que yo soy chuncho, disculpen. ¿Cierto? Pero no es dueño ya de la Ya web. no, lo vendió. ¿En serio? Sí, no sé si caímos de la sartén al fuego, pero bueno. Sí. Y así, eso tiene un componente editorial, ¿no? Entonces, claro, yo agradezco, porque realmente agradezco que el Departamento de Estudios CNTV haga esos estudios y nos muestre, nos diga, mire, un 2,2% fueron mostrados los pueblos originarios y la sociedad civil en el tiempo anterior. O sea, eso quiere decir que se ninguneó, se sacó a aquellos que participaban, porque había un alto componente en la convención de pueblo originario y de sociedad civil. La sociedad civil eligió mucha gente, los pueblos originarios tenían 17 representantes en sus bancadas. Entonces, hay un componente editorial, político, social, que no podemos obviarlo en estos estudios también, ¿o no? Mira qué interesante esto. Por eso también a mí me pareció que el estudio estaba muy, 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 muy interesante. Mira, ahí está. Camilo Cayuqueo era de la opción rechazo. Estuvo 65 minutos al aire. Hugo Alcamán, rechazo, 51 minutos al aire. Fernando Pairicán, rechazo, dice 51 minutos. Yo no sé si Fernando era del rechazo. Rosa Catrileo, lo llevaron como participante del rechazo a lo mejor. Rosa Catrileo, apruebo, que bueno, estaba en la convención, 33 minutos. Salvador Millaleo, 33 minutos. Hans Curamil, 33 minutos.
Adolfo Millabur, 32 minutos. Eric Chinga, 26. Tiara Aguilera, 25. Y Aligüen Antileo, 25. Es muy interesante la cantidad de minutos versus... Además, esos minutos, casi la opción, totalidad, digamos. casi la totalidad de la presencia de pueblo originario es en programas temáticos. ¿Qué quiere decir eso? No estuvieron ni en noticieros ni en O matinales. estuvieron quizás, hay un margen, digamos, que hay tiempos de cuñas en noticiarios, etcétera. Pero el grueso, casi la totalidad, es de programas temáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que también están enfocados a temáticas específicas, lo más probable que fue el tema, temas de plurinacionalidad, etcétera, y también enfocado a una audiencia también específica, no es audiencia de matinal, no es la misma, digamos. O sea, si te lo perdiste, te lo perdiste. Mientras que en matinales hay una audiencia Más cerquita. En matinales hay una audiencia más amplia. Es más masiva y más probable diversa. que alguien lo vea, claro. Perfecto. Claro, estos o lo ves o no lo ves, es más de nicho. Como que tú lo buscaste para poder verlo. Claro, Claro. porque iban a hablar de algo que te interesaba. Claro. Sí. Mira, voy a leer algunos puntos clave que también me parece súper interesante. Los noticieros y los programas matinales le otorgaron más del 10% de su tiempo a temas relacionados con el plebiscito y la nueva constitución. De ese modo, los matinales fueron los programas no temáticos que más tiempo le dedicaron a estos temas. Sin embargo, entiendo, Lola, que mientras le dedicaron mucho tiempo, ese tiempo iba más enfocado a las polémicas que al fondo, ¿no? Pero eso es un tema televisivo, o sea, el tema de la polémica es algo que se busca muchas veces en los matinales. Entonces es algo típico de la televisión, de los programas más tradicionales de Que son la más de televisión, entretención. que son más de entretención. Ya, pero ese estudio que está bien, eso pasa, pero eso habla de la mala calidad de ese programa que no está hablando. A ver, voy a echarme para atrás. Yo hablo desde la herida, que quede claro. Sí, porque yo era convencional, o sea, sería mentir no poner sobre la mesa mi convicción de convencional y que fue rechazado. Entonces, con esa aprensión, para que ustedes estén tranquilos, los temas que se ponían eran controversiales, no se explicaban los artículos, no se explicaban las normas, se mentía descaradamente, porque era cosa de verlo, o sea, si al final tenían que dar explicaciones por cosas que no... Entonces, yo insisto, esto es un dato duro que dice, mira, de pueblo originario 3%, y se perdió porque decían que Chile había ciudadanos de primera clase y de segunda clase, y de pueblo originario presencia 3%. Eso te habla de algo. O sea, un 3% de pueblo originario y en las causas que se dice que se perdió el plebiscito es porque los ciudadanos de primera clase les dieron el 3% para defenderse, para decir algo. Entonces, yo creo que hay que mirar, y perdonen que sea tan incisivo en eso, hay que mirar el contenido tanto como lo bruto que está por fuera, como son los datos duros. Esa es mi opinión, digamos. Entonces, si alguien me dice, ¿sabéis qué? 3% de todo el tiempo que la televisión le dio a los pueblos originarios, de personas que eran miembros ellos, pucha que estamos mal. 3% de todo el tiempo fueron pueblos originarios. El resto fueron otros hablando de los pueblos originarios. Sí, 97% del tiempo lo hablaron otros, no pueblos originarios. Lo interesante de eso, o sea, este es un estudio que inicia, se pone en la mesa. El Consejo, en ese sentido, también quería ir como al origen de esto también. O sea, el Consejo, desde su ley, tiene planteado el tema del pluralismo como parte de su labor. Y en ese sentido, en ese contexto está este estudio. Digamos, Claro. Es poner sobre la mesa también datos. Es fantástico, claro. Que tienen que ver con la distribución del espacio. O sea, son datos bien simples, son descriptivos, digamos, Muy bueno, pero sí al muy menos ya conversamos en base a datos empíricos o de análisis reales. Y lo interesante respecto a lo que planteabas tú, Alejandra, de las polémicas y lo controversial, es que si uno ve, hay una curva, está ahí, que es de los días de cobertura. Entonces, tiene una Exacto, sí. tiene Pongan una eso, por correlación. favor. No, pero mira esto, mira esto también. No, sí, es que ¿Quiénes lo fueron que, más? Es que mira, es que yo, Ya, bueno. yo lo revisé entero el estudio y es muy interesante, la verdad. Si pongamos esa curva, porfa. Sí, ahí, entonces tú vas a ver, tiene una correlación casi perfecta, digamos, de un 0,97. ¿Qué página es para que los chiquillos lo busquen? La página, espera, esta es la
Más adelante. Porque ahí está claro. la 14, Creo parece. que, no sé, creo que es más adelante. Es al principio. Ya. A ver acá. Claro. Porque mira, las teorías de apruebo o rechazo fueron 50 y 50, eso está clarísimo. Pero, ¿Eso? ¿cachai? No. No, espérame. Hubo un equilibrio entre las opciones apruebo o rechazo. En algunos casos, Es la especialmente. página 17. La página 17. Vamos a la página Una a más. la que llega. Ahí está. Ahí Esa está. misma. Ustedes si ven en el gráfico anterior, ¿no es cierto? Sale más o menos que está muy equilibrado el tema. Claro, ¿no es apruebo o cierto? rechazo, Está- más o menos hay igual. Más o menos igual. Y hay un Incluso escape. un poquito más de apruebo. Un poquito más de apruebo. Ese poquito más, si ustedes ven el gráfico que sigue, ahí Vayan uno va para allá. identificando dónde están los días, digamos, en que Esto es muy el interesante. apruebo subió. Y el que rompe todo el esquema es el día precisamente del evento en Valparaíso de la bandera. ¿Ya? Entonces, una de las conclusiones que nosotros también sacamos, digamos, es que no solamente la presencia de algo que se está votando, sea candidato, sea opción, etcétera, es positivo, no necesariamente es positivo porque también tiene que ver con la calidad del contenido que se está mostrando. Y en este sentido, lo que se mostró del apruebo en ese momento era más perjudicial para la opción. ¿sí? Exacto. Se mostraba desde de un punto de vista más negativo, Claro. finalmente. Claro, porque también, y después sí, en los datos por programa, también uno va viendo que son los noticiarios y los matinales lo que abordan esto, pero son los que están más susceptibles a la contingencia, y eso fue un hecho muy contingente que cubrió la agenda, digamos, completa de los medios. Mira, porque todo lo que tenía que ver con lo que tú estás contando es muy interesante. Los PICs, normas indígenas, salud, sumario a los municipios por el intervencionismo. Ese es como el primer PIC. Después, el acuerdo del apruebo para reformas. ¿Cuánta razón teníamos cuando yo dije que eso no tenían que hacer? Bueno, y después, incidente en Valparaíso y las peleas en la marcha de la campaña. O sea, todo negativo. Todo negativo, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo se llama? Porque fue también el mismo día o al día siguiente fue eso de los... Claro, pero el análisis que hacemos nosotros, que una cosa es que sea negativo, digamos, pero también son parte de la contingencia, o sea, son hechos que sucedieron y que fue parte de la agenda mediática. O sea, para los noticiarios era imposible alejarse de ese hecho, digamos, lo mismo los matinales después también lo abordaron. Entonces también está eso para poder tenerlo en el análisis fuera de la herida. Excelente. Bueno, pero el tema eso de que es culpa de la sociedad o culpa de la televisión, o sea, ¿quién pone la agenda? El tema es que El también... huevo de la gallina, eso. Sí, claro. porque los comandos también tomaron muchas responsabilidades y eso finalmente son partidos. Y muchos de los convencionales finalmente también formaron parte de partidos. Como que no se les diferenció de eso. No se les diferenció. Entonces, bueno, se volvió a los partidos. Entonces, ¿es Chile el que volvió a los partidos o es la televisión la que volvió a los partidos? Entonces yo creo interesante. que esos son los temas que nosotros Y se sigue debemos como abordar equilibrando también. como un sentido súper binominal también, ¿no? Como que se sigue pensando binariamente. Sí, pero además, pero ¿quién es de los partidos? Porque se llenó de demócratas cristianos y demócratas cristianos Mostremos tenía también uno en la de los convención. partidos. Uno. Mira, ahí están quienes iban de la prueba y del rechazo. Convencionales constituyentes, partidos políticos, exautoridades, diputadas, senadores y senadoras, Bueno. expertos o profesionales, autoridades municipales, universidades y recién viene la sociedad civil, las fundaciones, los gremios, otros. Claro, entonces eso es tema Chile, no es solo tema televisión. El tema televisión con la DC, como dices tú, es otro. Es que a la televisión, en algunos programas, que tiene más bien que ver con, sobre todo matinales y quizás también con noticiarios, es que le gusta la polémica o la transgresión, en fin. Entonces invita a los más... A los díscolos. A los, El díscolo tiene mucho... a los Señor más Chaín, por polémicos. ejemplo, que era el único Claro. DC que estaba y Entonces, la si la tercera DC vota de una manera, invita a los que no votan de al que esa no. manera. Por ejemplo, en la Claro. DC, ¿Se fija? Eso es lo típico televisivo. Sí. la presencia de DC, por ejemplo, el 78% es de rechazo. ¿Ya? Fue Chaín, Jimena Rincón, Matías Walker, René Cortázar, entre otros, digamos. ¿Ya? Pero también tiene que ver con un lenguaje televisivo, Claro. que el lenguaje televisivo también tiene esto de la polémica.
nosotros también conversamos mucho el tema también de la farándula, digamos, que también es un esquema muy de farándula, ¿no es cierto? Que que está con los bordes de el escándalo, de la polémica, la controversia, de ponerlos al frente, digamos. Tiene mucho de eso la actual cobertura televisiva de temas como de discusión pública. Y efectivamente la discusión pública ahora volvió a los partidos políticos. O sea, toda la discusión política de la campaña fue hecha por partidos políticos, el 61%. Digamos. Mira, ahí están. ¿Quiénes eran los más invitados? Interesante también, ¿no? Fuad Chaín, Jimena Rincón, Matías Walker, Carlos Maldonado. Era el único. Era el único. El único del Partido Radical. Sí. Claro, bueno. El Partido Él Radical está no como tuvo- solito ahí. Claro, el Partido Radical no tuvo representante de apruebo, No, por po, ejemplo. no, po. Sí. Claro. Interesante. Pero Daniel, eso es una tendencia mundial. Esto de la farandulización, Sí, la política específicamente. espectacularización, Sí, no, lo sé, de si yo las trabajaba ahí. noticias, Sí, no, de las sí. noticias, es algo mundial. Sí. Eso ya lleva muchos años. Es de Lo que no quiere de decir antes que de sea los bueno, 90. lo que no quiere decir que TVN no debería haber hecho una No, cápsula no. todos los días explicando un artículo nuevo, ¿no? No, eso lleva, claro, no es que sea bueno, es que no pasa solo en Chile, no es No, porque no, lo este sé. sea dueño, Sí. pasa en todos lados. Sí, no, sí, lo sé. Mire, ese gráfico está muy interesante, el anterior. Ahí. Por déjame ejemplo, ahí. en términos de género, digamos, también y de distribución. Si ustedes ven, los 4 primeros, por ejemplo, en opción apruebo, el Vlado Milosevic dobla a la Bárbara Sepúlveda, que viene abajo, Hoy de veras. ¿sí? En cambio, el rechazo, si ustedes ven, los 4 primeros Sí. son bastante paritarios. Sí. El rechazo. Ah, Sí. cierto. El apruebo no, el apruebo está mucho más concentrado. Son En presencias. hombres. Sí. Particularmente en Vlado Milosevic, digamos, el diputado. Que también eso es algo interesante de observar. ¿Sí? Que está mucho mejor distribuido, hay menos dispersión en minutaje. ¿Y eso por qué? O sea, ¿es una decisión editorial de los canales No, o eso- será de los comandos? Eso, que- esa es la pregunta que uno no Esa que es la del desconoce, millón. digamos. Ese es Chile versus televisión. Eso es lo Claro. que tenemos que Interesante, dilucidar. claro. ¿De quién habrá sido esa decisión finalmente? No, ¿no? porque los canales pueden ir a buscar a alguien al comando, pero el comando le dice, ahí va, bla, no sé. Claro. Pero necesitamos a una mujer. Eso es pega Pero de que él ustedes. Eso es pega de ¿Entiendes? ustedes. Entonces Nosotros también damos los hay datos. hay un límite ahí de la televisión o una limitación de la televisión también que corresponde a la sociedad, ¿cierto? Que ahí el comando decidirá quién va, chuta, y el canal tendrá que tomar, ¿no?, Claro. esa fuente. Pero es loco, por ejemplo, que no esté Carol Cariola, ahí está 1, 2, 3, 4. Recién está en el 5.º lugar Carol Cariola, que era como la vocera supuestamente. No, eran los dos que dirigían el comando. Vlado Por eso Milosevic te y Carlos digo, Cariola. supuestamente debió haber estado mucho más presente Sí. Carol Cariola que otros diputados. Mira, Marco Enrique está en 3.er lugar. Es súper loco eso igual, ¿o no? O sea, ¿quiénes son finalmente los que iban por el apruebo? Marco Enrique, que tampoco estaba tan convencido por el apruebo. Vino acá varias veces y nunca estuvo muy convencido. Siempre decía como, no, tiene problemas. Era como, no era exactamente el convencido del apruebo, digamos, ¿no? Mientras que Vlado Milosevic sí tuvo un montón de presencia. Al otro lado es mucho más... ¿cómo decirlo? Mucho más como, claro, plural en términos de género, digamos. Sí, en términos de género, sí. Ahí te das cuenta. Ahora, cuando hablamos de partidos políticos, claro, no, pero acá hay... A ver. Lo que pasa es que, Sí, claro, sí, Jimena sí, Rincón sí. de Muerte Cristiana, Jaime del Olio, creo que es Evópoli, ¿no? No, es UDI. O UDI. Mario Desbordes, RN, Carlos Rubilar, puros políticos. Eso es lo que Sí, dice, pues. Sí, pues. Sí, Todos justamente... políticos. No hay nadie de los... O sea, Jorge Sharp es el primero que no está no milita, digamos. Pero el resto... Bueno, sí, el único que no milita es Jorge Sharp y la Beatriz Sánchez, que es Frente Amplia pero no milita. Claro, pero es súper asociada al Frente Amplio. Sí. Bueno, podríamos decir que... Gaspar Domínguez. El único, abajo. ¿Y Gaspar Sí, no tiene partido político? No. Increíble. O sea, yo creo que es bien interesante esto. Hay que darle una vuelta, Hay que darle mirarlo. muchas vueltas. ¿Quiénes tienen que darle Pero es la muy vuelta bueno acá? que lo hayan hecho. Encuentro muy, muy sano que para la Y esa es la democracia. pregunta. ¿Quiénes tienen que darle la vuelta? ¿Los
los comandos, los partidos políticos, Y la sociedad televisión, la civil sociedad. también. ¿Quién tiene que eso? Y ¿Por la qué? sociedad civil. Pero ¿por qué la sociedad civil no está? O sea, ¿es problema de la sociedad civil? No sé, pero yo creo que los que no estamos en partidos también tenemos que preguntarnos, o sea, si Que somos tuvimos... como el 90% de la Sí, población o si, más. si tuvimos tanto protagonismo, yo creo que ahora también hay que pensar si hay que hacer algo, si hay que seguir reflexionando. Bueno, nosotros vamos a seguir reflexionando. El día 25 Ya. de octubre vamos a seguir pensando sobre este tema y vamos a hacer un conversatorio nosotros en el Consejo Nacional de Televisión. Ya. A pesar de que nos estamos cambiando de casa y que hay varios problemas, pero como pueda nos vamos a juntar, así es que estaremos todos invitados. La idea es seguir pensando sobre estos temas y vamos a tener más datos, porque vamos a seguir cruzando datos. Hay datos que aquí no están, como lo que mencionó Sebastián, de audiencias. Tenemos los datos de rating, hay datos que buenísimo, todavía no los buenísimo. tenemos y que tenemos que seguir sacando datos. En los noticiarios centrales iban los partidos parlamentarios y no los convencionales. Y eso se notaba mucho, ¿ah? Sí. Como que estaban los parlamentarios ahí presentes. ¿Y por qué no está la sociedad? Yo me lo pregunto, ¿ah? Si realmente el problema es yo también creo que hay algo de los mismos comandos también, que tienen que preguntarse Sí. ¿por qué no llevaron a más autoridad de la Porque sociedad si, civil? pero si no lo pescaban, pues, si no Por lo eso, pescaron. si la sociedad civil fue la que logró el Sí. proceso constituyente. Pero es que no lo pescan, pues no les interesa. Los partidos políticos como que dijeron ya, volvimos a reinar nosotros y ahora de hecho en los acuerdos que están haciendo y todo, no se pesca la sociedad civil. Entonces después se quejan cuando hay un levantamiento popular, pero es eso, o sea, el levantamiento popular no tiene componentes políticos, no había ni una bandera de partidos políticos. Y ahora de nuevo están los partidos políticos negociando y yendo todo. Y claro, después no se quejen, pues si la sociedad civil quiere participar y no la dejan. Ahí está una clara muestra de que el rojito, ¿cierto? El rojo que está pestañas que ni se ven, informativo matinal nunca fue alguien de la sociedad civil, parece no lo veo. En el Marginal, programa, casi. el programa Marginal, matemático, claro. el matemático un 3,7, en los matinales un 1,8, de un Los 100. fines de semana, 0. Entonces, la sociedad civil, la asociación, etcétera, el ciudadano de a pie no está ahí, no está. Por lo tanto, hay una buena muestra y se agradece el estudio. Se agradece el estudio y tenemos que seguir, por supuesto, preguntándonos qué es lo que pasó, porque, claro, Se agradece para porque que está bien. Chile pueda seguir avanzando hacia las Ahí transformaciones. están los que se datos necesitan. duros. Ahora hay que analizar por qué, en qué condiciones, etcétera. Pero está muy bueno que haya datos duros mostrándonos que esta televisión... ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional como ya para ir cerrando? ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional de Televisión para ser un actor relevante en más allá de, o sea, el estudio ya me parece importante, obviamente, pero qué más puede hacer el Consejo? ¿Puede hacer más cosas para o la ley lo limita mucho. ayudar al pluralismo de la televisión? Eso, o la ley los tiene muy limitados. No, la ley yo creo que se puede a lo mejor hacer más, dictar normas, qué sé yo, pero ahí ya tendrían que hablar con la presidenta del Consejo, que parecerán porque Claro. es la voz autorizada. Claro. Nosotros somos técnicos. Sí. Ustedes son técnicos, claro que sí, pero sienten que esto igual es un aporte hacia... Yo creo que un aporte Sí, grande. sí. Claro, O a ella sea, le interesa mucho este tema, desde el día 1 que llegó, que no hace tanto tiempo que llegó tampoco, hace está muy recién. poco, siempre le ha interesado este tema. Siempre es bueno reflexionar Mucho. en base a datos, digamos, y eso Sí. es lo que nosotros hicimos, como les comentábamos, al principio hicimos un estudio piloto en el 2020 que fue con matinales. Y de ahí surge que ya finalmente dijimos, este es el contexto y el momento para hacerlo, para poder tener datos empíricos, digamos, de distribución de espacio. Sí. Así que en ese sentido este estudio hace su aporte para poder también mirar la realidad televisiva también a partir de datos. Y eso es lo que faltaba. Es muy bueno, sí. Sí. Muy ahora hay que bueno. darle una reflexión a qué nos muestran esos datos. Sí. Hay algunas cosas que vamos a mirar ahora y decir, no sé, faltan pueblos originarios, obvio, si tienen 3%, pero hay que darle una vueltita más y se agradece, muy agradecido. Muchas gracias De por nada, venir a gracias a presentar el ustedes por estudio. todo. Gracias a ustedes. Sebastián, Lola, gracias por este espacio y por supuesto por el estudio que se hizo ahí en el Consejo Nacional de Televisión, a todo el equipo. Un abrazo y vamos a seguir pendientes de todas las informaciones que ustedes
estén mostrando. Yo siempre miro los estudios del Consejo Nacional de Televisión, yo también les recomiendo hacerlo, son muy interesantes. Y se ve una parte importante de la sociedad, porque más allá de que hoy día hay mayor variedad de plataformas, no toda la gente tiene acceso a esas plataformas, sobre todo dependiendo de la edad, de dónde viven, ¿no es cierto? Hay una brecha digital enorme todavía y la televisión abierta sigue siendo el medio de comunicación masivo que más llega finalmente a todos los rincones del país, a todas las personas de todas las edades. Entonces, muy importante estar pendientes de lo que ahí sucede. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias.